segunda del mundo, después de la estadounidense Boeing, por un valor de 37.000 millones de dólares, en un negocio que se va a ejecutar entre 2023 y 2027. Para satisfacer ese acuerdo, Airbus aumentará más del 50% la producción de aviones y la llevará a 75 mensuales en 2025. Esto le permitirá imponerse definitivamente a Boeing como la mayor empresa de producción de aeronaves del mundo. En el auge del tráfico aéreo internacional de China, hay que tener en cuenta que el 54% del total ocurre en el Asia-Pacífico, mientras que Europa y Estados Unidos ocupan un rol relevante pero subsidiario, de solo el 20% y el 15% respectivamente. Gran parte de las aeronaves que Airbus le ha vendido a China serán producidas en sus plantas de la República Popular, sobre todo en Tianjin, casi completamente automatizada. En ella se produjeron más de 600 aeronaves A320 y una cantidad semejante del tipo A321, que es la mayor unidad que fabrica y su principal producto de venta en el mundo. Airbus intenta ahora diversificar su producción en China, más allá de la fabricación de aeronaves, y ha establecido acuerdos con empresas chinas de alta tecnología para desarrollar fibras vegetales de altísima cohesión capaces de sustituir a la dupla aluminio-acero como materiales básicos en la construcción aeronáutica. Paradójicamente, este acuerdo de venta de las aeronaves Airbus a China ocurrió la misma semana, la última semana de junio de este año, de 2022, en que la OTAN, constituida por 30 países europeos y los Estados Unidos, decidió considerar a la República Popular su principal rival estratégica en el siglo XXI. Esto lo que indica es el atraso del pensamiento político estratégico de seguridad, todavía esencialmente militar, de Europa y Estados Unidos respecto al proceso de globalización absolutamente integrado por la revolución instantánea de la ciencia y de la técnica. Otra arista que quiero trabajar y que estoy trabajando es el de la reestructuración de las plataformas digitales. ¿Qué son las plataformas digitales? Hoy son el principal instrumento de que dispone China para impulsar el pleno despliegue de la economía digital, que ya representa el 40% de su Producto Bruto Interno y un producto de 6,9 billones de dólares. En los últimos 2 años, China intervino en las plataformas digitales. En primer lugar, las más importantes, Alibaba, Tencent y Baidu, al advertir que experimentaban un proceso de monopolización acelerada y una disminución de su capacidad de innovación. El gobierno chino señaló que esto no constituía una mera anomalía, sino un rasgo estructural propio del capitalismo del siglo XXI, que ponía de relieve que la tendencia a la monopolización consistía ante todo en la limitación de su potencia innovadora. Por ello, la administración china le impuso a Alibaba una multa récord de 2.800 millones de dólares y le exigió iniciar un proceso de reestructuración antimonopólica. Todos los años surgen en China más de 40 millones de empresas y 15% de las mismas son startups de alta tecnología. La apuesta del gobierno chino es ahora transformar esas startups en plataformas de la economía digital para que éstas se multipliquen en los próximos 5 años. Terminada esa etapa de reestructuración de las plataformas y de la economía digital, China pretende acelerar la internacionalización de las plataformas locales, sobre todo las surgidas en los últimos años, de modo que sean capaces de competir no solo con Alibaba y Tencent, sino también con los gigantes norteamericanos como Amazon, Microsoft y Apple, entre otros. Las plataformas high-tech son las formas en que se canaliza la economía digital en China y en el mundo, lo que significa ante todo Estados Unidos. Son en definitiva el sector en que se despliega con mayor celeridad la cuarta revolución industrial, que es el proceso de digitalización completa de la manufactura y los servicios y que encabezan precisamente China y los Estados Unidos. En 2021, China se convirtió en el país más digitalizado del mundo, con más de 1.000 millones de usuarios de Internet, que eran poseedores de equipos de Internet móvil, esto es, smartphones. Y de pronto, esta gigantesca masa de usuarios comenzó a hacer sus compras diarias a través de Alibaba.
Como consecuencia de esto, Alibaba se convirtió a su vez en una extraordinaria potencia financiera y obtuvo una enorme masa de Big Data, ¿sí? La tercera mayor del mundo. No olvidemos que la Big Data es el verdadero capital en la era que estamos viviendo, que es la era de la información. No hay tema más relevante, por otro lado, que la relación entre la economía digital y el Estado o los estados, porque los estados están siendo impotentes para regular las plataformas high-tech. En ese sentido, Estados Unidos no ha podido aún hacer, hasta ahora, ¿no?, lograr mantener a raya, ¿no?, y controlar debidamente a Amazon, por ejemplo, a Apple, a Twitter o a Microsoft, ¿no es cierto? Y estas plataformas high-tech se han convertido en un poder paralelo frente al Estado. Este es el núcleo de la cuestión política, ¿no es cierto?, en las economías avanzadas del mundo actual. China parece haber encontrado una respuesta y la está ejecutando, mientras Estados Unidos, en la presidencia notablemente débil de Joe Biden, ¿sí?, no lo estaría logrando todavía. ¿Cuál es la estrategia de China en su área de influencia, por otro lado? Bueno, China ha celebrado un acuerdo, ¿no es cierto?, con los 10 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En ese acuerdo participa Japón, también participa Corea del Sur y se han sumado Australia y Nueva Zelanda. La consecuencia de este acuerdo es que se ha constituido en el mayor espacio de libre comercio del siglo XXI, por encima de la Unión Europea y del nuevo NAFTA, esto es, el acuerdo de libre comercio que vincula a Estados Unidos, Canadá y México. Esto no resulta sorprendente, porque China es la principal socia comercial de 144 países en el mundo, de los 192 o 193 que tienen representación en Naciones Unidas. Y responde asimismo por el 35% del crecimiento de la economía global en los últimos 10 años, mientras Estados Unidos solo explica el 15% de ese crecimiento. Japón ha sido, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, un aliado muy importante de los Estados Unidos, ¿sí? Ahora bien, Japón es una economía esencialmente exportadora, ¿sí? Las exportaciones en Japón representan el 80% de su Producto Bruto Interno. Desde 1990 hasta 2018, el alza de Japón ha sido del 0,8% anual promedio, con un ingreso per cápita que era similar al estadounidense en 1980 y hoy es un tercio inferior. La población japonesa, por su parte, es la más envejecida del mundo, ¿sí? La más envejecida del mundo, 62 años de edad promedio, con un 35% por encima de los 75 años. Ahora bien, China, desde 2017, se ha convertido en su principal socia comercial, tras descartar del primer lugar a los Estados Unidos. El total de la inversión japonesa en China ascendió a 124.000 millones de dólares en 2021, con 23.000 empresas niponas, ¿sí?, allí, incluyendo las 100 mayores transnacionales. De ahí que el intercambio entre la segunda, China, y la tercera, Japón, economía del mundo, ascendiera a 317.000 millones de dólares en 2021. Este acuerdo de libre comercio implica la integración acelerada entre la segunda economía, la tercera, China y Japón, como dije recién, y la sexta economía del sistema, Corea del Sur, guiado en este proceso por la inversión y el traslado de las compañías transnacionales de los integrantes del trípode. Yendo a nuestra región, América Latina, la crisis mundial del capitalismo, desatada en 2008, ha tenido un impacto profundo en las relaciones de China con el mundo y en particular con América Latina, a partir de la gira que emprendió por nuestra región Xi Jinping en 2014. A partir de allí, esto significó una novedad geopolítica trascendente, porque planteó una creciente influencia del capital chino en una zona que ha sido controlada históricamente por Estados Unidos y sus socios europeos. La magnitud de la asociación estratégica planteada por China anticipa que pretende conquistar un peso cualitativo en la región, lo que implicará lazos de dependencia en su favor y generará, sin dudas, que se agudicen las contradicciones interimperialistas, en primer lugar, con los Estados Unidos. Ahora bien, para los gobiernos latinoamericanos con fricciones
con los Estados Unidos, como el venezolano o el argentino, por ejemplo, ¿sí?, que entre otras cosas han acordado la compra de material bélico, China es vista como proveedora de un margen de maniobra suplementario ante las presiones norteamericanas. Desde 2010, las inversiones procedentes de China hacia el resto del mundo crecieron de manera exponencial. El creciente flujo de capitales chinos al exterior es la expresión de una incesante búsqueda por encontrar oportunidades de inversión para los excedentes de capital acumulados en el país. Asegurarse el acceso a fuentes de materias primas de la forma más económica posible, desarrollando nuevos proyectos o comprando empresas en esos sectores, así como invirtiendo en la infraestructura necesaria para facilitar su traslado. Además, las inversiones y financiamiento de mediano y largo plazo se han vuelto una pieza en la geopolítica de China, combinadas con la búsqueda de fortalecer la gravitación del yuan como moneda de transacciones financieras globales. El impacto del ascenso chino en América Latina es evidente. Desde los primeros años de este siglo, la demanda china impulsó el boom de las materias primas, motor del crecimiento latinoamericano por casi una década. En años recientes se agrega un flujo creciente de préstamos e inversiones, junto a una amplia actividad diplomática de alto nivel y acuerdos de cooperación con varios países apuntando a una asociación estratégica. China se ha vuelto una preocupación para el resto de las potencias imperialistas, no solo porque se trata de un competidor comercial, sino porque está ganando incidencia en la geopolítica regional y contribuye a dar márgenes de maniobra a varios países latinoamericanos. En el caso de Argentina, por ejemplo, el financiamiento chino, ¿sí?, de corto plazo jugó un rol central para evitar una corrida contra el peso, aunque por sí solo no resulte suficiente para enfrentar, ¿no es cierto?, el faltante de divisas a mediano plazo. También ha permitido negociar proyectos de infraestructura sin avenirse al cumplimiento de condiciones asociadas a los acuerdos con los organismos internacionales de crédito. En el caso de Venezuela, esta exporta hoy tanto petróleo a China como a Estados Unidos. En momentos de crisis económica como la actual, esto es un auxilio táctico importante para el gobierno de Maduro, aunque consolida la dependencia venezolana y sobre todo el extractivismo petrolero. Mientras tanto, en Nicaragua se ha iniciado la construcción de un nuevo canal interoceánico con capitales chinos, y en Cuba, a caballo de la restauración capitalista desatada en ese país, las inversiones chinas son, junto a las europeas, las más importantes. Esto significa que un gran flujo comercial y de productos estratégicos está en curso fuera del control norteamericano, en el corazón mismo de su patio trasero. Estados Unidos afronta tres problemas en América Latina. En primer lugar, el debilitamiento relativo de su peso económico y autoridad política. En segundo lugar, los mayores grados de autonomía que se arrogan los países de la región. Y en tercer lugar, la presencia creciente de China en las relaciones latinoamericanas. El llamado consenso de Beijing suele ser presentado como más amigable y exento de las condiciones que imponía el consenso de Washington a la región durante la década de 1990. Por eso da lugar a la idea de una potencia más benévola, que en ocasiones llega a oponerse a la rapacidad de las otras potencias imperialistas. Sin embargo, se pasa por alto que los costos vienen por otro lado. Los bancos de desarrollo chinos no imponen condicionalidades políticas como las instituciones financieras internacionales, pero por lo general incluyen en sus créditos la obligación de comprar productos chinos o la de que empresas chinas sean adjudicatarias o participen en proyectos de infraestructura. El compre chino, como condición de los créditos, refuerza aún más las ventajas competitivas que ya tienen por su costo las manufacturas chinas, reforzando el desplazamiento de los industriales de la región. De esta forma, contribuye a reprimarizar las exportaciones de América Latina, según un patrón de acumulación de sesgo primario extractivista, y profundiza la inserción subordinada y dependiente de la región en la División Internacional del Trabajo dirigida por el gran capital imperialista. A modo de conclusión provisoria, desde el año 2011, China ostenta el segundo Producto Bruto Interno del planeta. Además, es el principal productor mundial de manufacturas, el primer exportador mundial de bienes y el segundo comprador mundial de los mismos. Desde inicio del siglo XXI, China es un importante productor de artículos de consumo final y bienes durables de producción con alto contenido tecnológico. Además, China es el principal prestamista del Tesoro de Estados Unidos.
el principal tenedor de reservas internacionales que ascienden hoy a 4 billones de dólares y el tercer emisor global de inversión extranjera directa. Un dato que expone el ascenso de China como potencia financiera es que hacia el año 2018, 89 de las 500 firmas de mayor facturación global del planeta ya eran de capitales de aquel país. Tampoco podemos dejar de observar que a la fecha 40 bancos centrales del mundo utilizan el renminbi como una de sus monedas de reserva. Otro aspecto relevante es que China ostenta el segundo presupuesto militar del planeta, aunque el mismo resulte la octava parte del estadounidense y un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con todos estos antecedentes, resulta un eufemismo calificar a China como una economía emergente. La intensa industrialización de esta economía, que creció a tasas anuales del 10% entre 1978 y 2012, han provocado que China se haya convertido hoy en el segundo consumidor mundial de petróleo y el primero en cuanto a la energía eléctrica y productos como el cobre, el zinc, el carbón, la soja o el azúcar. El sostenimiento de tasa de crecimiento económico de un 7% anual, de acuerdo a lo que proyecta el Partido Comunista Chino, para las siguientes décadas, implica que para ese país el aseguramiento de alimentos, minerales y combustibles resulte una cuestión de Estado. Y ese es el motivo de la notable expansión de sus vínculos comerciales con América Latina y de sus importantes inversiones en la región. Asimismo, el efecto de la explosiva demanda china de estos productos explica el alza global de los precios de los commodities provenientes de las actividades primario extractivas. En la mayor parte de los casos, lo que se replica es un esquema de exportaciones concentradas en pocos productos primarios o manufacturas de origen agropecuario, a cambio de una gama diversificada de bienes de consumo con un alto contenido tecnológico, bienes durables de producción o insumos industriales provenientes de China. La relación con China requeriría ciertos cuidados, debido a que el ímpetu pragmático de la segunda potencia global combina en el beneficio del intercambio comercial una amenaza concreta para el sistema industrial de los países donde aterriza. La presión a la primarización es un efecto claro de este proceso. Nigeria, la potencia petrolera africana, sostiene que Beijing es un socio mucho más provechoso que Estados Unidos o Europa, porque firman cheques y tienen la voluntad de venir y construir infraestructuras. Pero al mismo tiempo, el Banco Central de ese país se despachaba con un discurso de queja que parecía de otras épocas. China toma nuestros bienes primarios y nos vende manufacturas. Esa es la esencia del colonialismo. Es un nuevo imperialismo. Ni tanto ni tampoco, pero es cierto que las asimetrías son inocultables. Por eso es interesante los cambios que vienen imponiendo, por ejemplo, México, ¿no es cierto?, que busca modificar su matriz productiva, buscando modernizar, ¿no es cierto?, esa matriz, tratando de, digamos, desarrollar su sector industrial. En ese dilema entre necesidades y costos hay una serie de datos clave. Es claro que la ofensiva china tiene, digamos, fomenta la demanda, digamos, de producción de bienes primarios. Brasil multiplicó por 4, por ejemplo, su área sojera para abastecer el apetito de su gigantesco socio asiático. Lo que se perfila en definitiva es una nueva división del trabajo al estilo del diseño que florecía a comienzos del siglo pasado, cuando Gran Bretaña era la potencia reinante. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Impecable, vamos muy bien con el tiempo. Aventuro un debate muy rico, pero bueno, ahora toca que le demos la bienvenida, ¿sí?, a nuestro colega de Colombia, al doctor Mora Campo. Harold, no sé si estás con conexión. No. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto, perfecto, sí, te vemos y te escuchamos. Perfecto, muy buena tarde. Adelante. Gracias a todos, un saludo muy especial desde Colombia, a la doctora Lucía en particular por la invitación, a los compañeros de panel o digamos simbólicamente de mesa, ¿sí? Un fuerte abrazo. Bueno, realmente yo tenía alguna preocupación por el semáforo del tiempo. Había preparado algún texto
Voy a leerlo y pues espero provocar el debate rápidamente y pues dar el ejercicio discursivo posterior a la lectura, ¿sí? El documento se denomina Pedagogía Crítica, Valores Humanos y Derecho. El paradigma crítico. Conforme a McLaren, el paradigma crítico en cuanto a la educación se refiere a proporcionar a los docentes modelos de reflexión autocrítica que les permiten hacer el tránsito, repensar su trabajo en el aula como una labor individualista e inconexa con el entorno, asumir su labor como cuestiones de naturaleza profundamente social que reclaman una praxis pedagógica que sea capaz de modificar reflexivamente la base de conocimientos de la enseñanza que se imparte. Al tenor de esa afirmación, McLaren asegura que compete a la pedagogía crítica desentrañar la red que teje el dominio y la explotación que se han hecho sistemáticos y que las más de las veces provienen de modelos liberales y o conservadores. Advierte además que no todo educador crítico es fiel a penetrar en los resquicios que cinden la realidad de la fantasía. Así, quienes favorecen esta última, bien sea de forma deliberada o inconsciente, asumen un rol pasivo frente a la injusticia social. Urge entonces formar pedagogos críticos dispuestos a revisar los detritos que nos ha dejado la cultura, la descomposición social, el abuso de poder, entre otros, para procurar el encuentro con los estudiantes al interior de su cultura, de su realidad, de sus frustraciones y de sus sueños. Dentro de la concepción anotada, compete a los juristas fungir roles que no solo los anclen sobre su propio eje, es decir, la aplicación de normas de manera mecánica, soportadas únicamente en la fría transcripción de estas en adustos manuales o decretos, haciendo apología de este modo al fondo pristino de las mismas. Ante este estado de cosas, para distanciarse del estatismo de la normatividad, será función del jurista tener en cuenta la cultura, el entorno social, entre otros. Así, la primera se ha de concebir como un constructo que está muy alejado de la imagen que regularmente se tiene de ella como espacio monádico de armonía y control. En su lugar, se ha de asumir como un espacio de disociación, ruptura y contradicción, concepción que refiere a la cultura margen para estructurar concepciones que la distancian de los discursos de poder de turno y de los regímenes autoritarios de control, toda vez que estos sesgan la interpretación de la norma y la asocian la más de las veces con factores políticos y factores de poder. En cuanto al entorno social, ha de tenerse en cuenta que la sociedad es similar a un campo de batalla ocupado en forma desigual y dispareja. Esto significa que en la sociedad imperan redes de poder que se instalan por medio de manipulación de ideologías o a través de discursos, que desde luego no se sustentan en la democracia, sino en la referida manipulación y en otros mecanismos encaminados a preservar los intereses de las minorías que regentan el control de las instituciones mediante, como lo llamaría McLaren, una fuerza desencarnada que se insinúa adventiciamente en asuntos humanos. Con sustento en estudios de Foucault, por ejemplo, se sostiene también que el poder genera conocimiento y que este último a su vez conlleva efectos de poder. Por lo menos se hablaría de un conocimiento para mantener el control sobre los más vulnerables. En consecuencia, el poder no se posee ni se aplica, puesto que está presente en todas partes, la más de las veces potenciado por medio de discursos que desde luego adolecen de democracia y de equidad. Ante este escenario, el jurista debe levantar su voz para resistirse a este fenómeno, que sin duda permea el basamento social de los individuos, que derivado de las prácticas anotadas se constituye en un cómplice arbitrario de los intereses de unos pocos en detrimento de las aspiraciones de las mayorías. En este estado de cosas, las minorías sucumben ante los embates de un poder deslegitimado desde la perspectiva de las necesidades de las clases menos favorecidas, pero validado por el poder de los gobernantes de turno. En este entramado de injusticia social tienen cabida afirmaciones de pensadores como Giroud, por ejemplo, quien cree que el conocimiento no es neutral porque se encuentra al servicio de determinados intereses. En tal virtud, compete al jurista identificar las fuentes desde donde provienen tales intereses para en el ejercicio de sus funciones tener la capacidad de deslindar el espíritu de las normas de intereses sesgados y antidemocráticos que desde luego no promueven la sana convivencia y que más bien ahondan en la escala de las diferencias sociales, donde los poderosos a través de mecanismos ocultos, a veces tendenciosos, oprimen cada vez con más fuerza a la clase trabajadora, intensificando con ellos problemas de democracia y equidad social. Siguiendo el planteamiento de McLaren y trasladándolo al campo jurídico, se diría que asumir una actitud de indiferencia ante estas inequidades sociales
sería arrogarse una actitud de guardianes de la identidad y de las funciones de consolidación del sistema que sirve a los intereses y a los regímenes de verdad de una minoría de poder dominante. Bien se podría decir que asumir tal postura daría paso a una justicia que se impone de forma sospechosa con la complicidad de unos pocos. De otro modo, equivaldría a impartir justicia para satisfacer a los poderosos a costa del arrebato de los derechos de una amplia mayoría conformada por ciudadanos comunes. Conforme a McLaren, lograr justicia y democracia para los menos favorecidos demanda la intervención activa del lenguaje. Él dice que el lenguaje representa la realidad en lugar de reflejarla. Afirmación que es respaldada por teorías, por ejemplo, de Sapir, Wolf. Sin embargo, tal visión extrema ha sido modificada por algunos autores como Rorty o el colombiano Serna, quienes dicen que más bien lo que ocurre es que el lenguaje fluye por medio del canal habilitado por el habla. Sea como fuera, estos estudios demuestran que existe un estrecho nexo entre lenguaje y pensamiento. Precisamente estas teorías se apalancan en este presupuesto desde un nuevo paradigma denominado giro lingüístico, que basa sus presupuestos en el estudio del lenguaje y de su función en nuestra relación con el mundo. El lenguaje, como vehículo esencial en la consolidación de una nueva pedagogía, ha de escudriñar todos los rincones de la imaginación de los desfavorecidos. Este ejercicio ha de servir para hablar de sus promesas, de sus sueños, de sus experiencias. Ha de tenerse en cuenta que esta subjetividad individual está expuesta a la contradicción. Su localización en el campo cultural es siempre relacional en la medida en que los sujetos ingresan en la lucha por la subjetividad desde niveles distintos, históricamente determinados, de dotes materiales, culturales y sociales, entre otros. Esta lucha orienta los procesos de formación de los individuos que no pueden asumir como un resultado casuístico de diferentes interacciones culturales, sociales, sino más bien como un campo de relaciones forjadas en el seno de un retículo de poder, ética y significación, diría McLaren. La lucha reseñada debe abrir un sendero que lleve a un espacio que se ha de cultivar y defender. Este espacio ha de constituirse en un territorio de oposición en el que la esperanza será siempre enemiga de la desesperanza. Esto es lo que ha llamado McLaren construcción de un arco de sueño social. Construir un arco de sueños sociales es elaborar una política de la diferencia que se oponga activamente a la desvalorización de aquellos a quienes hemos relegado a la condición de otro. El discurso de muchos de los enfoques dominantes en el terreno de la pedagogía se constituye recursivamente a través de ficticias visiones culturales del marginado, del que se aparta de la norma, del pobre, el desocupado, de clase baja. Si uno es complaciente con un discurso semejante, podría terminar siendo cómplice del hostil apartamiento de las minorías que exalta como punto de referencia privilegiada. Así, una cuestión esencial para la construcción de un arco del sueño social sería entonces la de preguntarse de qué modo, de qué manera podemos poner a los estudiantes, especialmente a los de grupos y clases subordinadas, en mejores condiciones de transformar la cultura escolar dominante en favor de una sociedad más justa. McLaren cree que es un asunto fundamental para la construcción de un arco de sueño social y ahora plantearse interrogantes relativos a formas de comprender mejor a quienes soportaron las relaciones adversas, que generalmente en algunos entornos caracterizan las culturas escolares, y de qué modo podemos poner a los estudiantes, especialmente a los grupos y clases, digamos, subordinadas, en mejores condiciones de transformar la cultura escolar dominante en favor de una sociedad más justa. De igual modo, McLaren piensa que los docentes deben analizar cómo la clase dominante ha hecho perder la voz y el poder a los estudiantes. Una probable respuesta a estas inquietudes se podría lograr haciendo patente las injusticias que subyacen en discursos que prevalecen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. A la temática de la injusticia aludida se debe agregar el diseño de una modalidad crítica de enseñanza que rescate historias de los estudiantes, que se rehúse a rechazar su reclamo de una subjetividad, que reaccione contra toda práctica pedagógica que subraye que determinados grupos o determinados individuos no pueden hablar. Una consideración adicional que McLaren precisa en lo referente a la construcción de un arco de sueño social tiene que ver con la aceptación del maestro de su imposibilidad de hablar por el otro, aun cuando se trate de cuestiones sobre la lucha y justicia social, incluso cuando el maestro piense que es él quien sabe y el estudiante quien aprende. Esto supone deshacerse de una obsoleta idea de que por ser maestros estamos capacitados para hablar por el otro e incluso para definir y condicionar su realidad.
Semejantes presupuestos contravienen en cierto sentido ideas de pensadores como Habermas, por ejemplo, que otorgan capacidad a todo y a cada uno de los ciudadanos para lograr consensos, acuerdos en lo posible a partir de sus pretensiones de validez, pretensiones que ponen en escena en la arena pública. McLaren, en una línea complementaria a la de Habermas, considera que los maestros han de trabajar de forma decidida con diversos otros para profundizar su comprensión y nuestra comprensión de la complejidad y capacidad transformadora de las tradiciones, las historias y los fondos de conocimientos existentes tanto en la escuela como en la comunidad que nos rodea. En el currículo escolar y en la práctica pedagógica no solamente deberíamos entonces reconocer la diversidad de voces, miradas, experiencias, historias y tradiciones comunitarias que caracterizan cada vez más la actividad escolar urbana, sino que también deberíamos ser capaces de respetar la especificidad de las diferencias, articulando al mismo modo diferencias dentro de una política de solidaridad y de liberación, en la que se generen y realicen sueños mediante el desarrollo de comunidades, llamémoslas de confianza y de afirmación. Los educadores necesitan también un lenguaje de análisis y de esperanza, una praxis postcolonial que no les impida a las minorías excluidas expresar sus narraciones de liberación y de deseo. Al llevar a cabo tal praxis, los teóricos y los educadores sociales deben librarse de lo que Renato Rosaldo denomina nostalgia imperialista, con lo que se alude, digamos, a cierto anhelo por las propias formas de vida social que han sido modificadas o destruidas incluso. Algunas de las ideas de McLaren que se acaban de exponer demandan habilidades especiales de los maestros en cuanto a comprender que muchos de los estudiantes provienen de clases vulnerables, por eso han perdido su voz y por tanto toda posibilidad de hacer públicas sus aspiraciones y necesidades. Ante esto, el profesor ha de propiciar un ambiente de relajación por escucharlos, de asumir el rol de sintetizador de necesidades y sueños para presentar los reportes del caso a las autoridades escolares competentes. Así las cosas, el docente debe trabajar con todos sus dirigidos a quienes tiene que dar igual oportunidades de participación en el aula. Ha de suponer que esta metodología debe erigirse como un mecanismo potenciador de cambio y resistencia al poder impuesto desde arriba. Apreciaciones de esta índole dan plena cabida al derecho, que ya no se puede asumir simplemente entonces como un saber encargado de preceptuar la aplicación taxativa de normas y leyes, sino que ha de abrir espacios para escuchar al otro, al tenor de su historia de vida, en fin, para devolverle la voz que ha perdido a través del tiempo por efectos de los gobernantes que imponen el lugar, sin lugar a escrutinio. De otra parte, los planteamientos de McLaren también armonizan con reflexiones como por ejemplo Meiriu, de Belay, quienes sostienen que a partir de la pedagogía se ha de hacer resistencia a la racionalidad instrumental, dado que esta menoscaba la universalidad histórica y el sentido social y emancipador del aprendizaje. De igual modo, Meiriu aboga por una pedagogía que se resista a una racionalidad y a una élite que impiden el proyecto de una escuela para todos. Desde este entendido, compete entonces a la pedagogía fomentar el estudio y despliegue de valores humanos, de los saberes, como un medio poderoso para oponerse a toda lógica de destrucción del humano. Valores humanos y educación. Cortina considera que no debe decidirse que los valores son un tema de moda, toda vez que cuando algo está de moda, se habla de dicho objeto o fenómeno por conveniencias o porque se desea destacar su valor o importancia por sobre otras cosas. No obstante, una vez ha pasado el periodo de capacidad de asombro y de novedad de tal objeto, pierde notoriedad y será uno más de los tantos que hacen parte del repertorio social. Esto debido a que, como sostiene Cortina, la moda está estrechamente relacionada con la fugacidad y pocas cosas hay menos atractivas que un asunto pasado de moda. Cortina distingue entre las frases estar de moda y estar de actualidad. Esta última hace referencia a un asunto que hace parte de nuestro ser más profundo, de nuestra más íntima y entrañable realidad. Además de ser importante de suyo, ha salido a la luz por uno u otro motivo y las gentes han dado en hablar de él. Esto refleja que la importancia de tal cuestión no se deriva de su popularidad o de los comentarios que pueda generar en sociedad. Por tanto, su relevancia radica en que dicho asunto hace parte de la vida cotidiana de los individuos y en tal sentido orienta el camino de sus pensamientos y formas de vida. Cortina considera que esto aplica de manera especial a los valores en tanto hacen parte de la cotidianidad de los seres humanos y como tales se reflejan en la interacción comunicativa diaria y en nuestra forma de actuar en familia, en trabajo y en sociedad.
Por supuesto, hablamos de valores morales. Cortina nota que la moral la llevamos en el cuerpo, ya que no hay ningún ser humano que pueda situarse, como diría Nietzsche, más allá del bien y del mal moral, sino que todos somos, en ese sentido, inevitablemente morales. El tema de los valores morales que algunos refieren como educación en valores siempre estará vigente, es decir, estarán de actualidad. Entonces, requerimos una aguda sensibilidad ante la falta de ética, ética que está reclamando una mayor moralidad en todos los ámbitos de la vida social, en la empresa, en la política, en medios de comunicación, en bancos, profesiones, hospitales, escuelas, institutos, universidades, en el conjunto de nuestra vida misma. Porque entendemos a fin de cuentas que un aumento de moralidad es lo mismo que un crecimiento en humanidad, como diría Cortina. Estos valores intelectuales están de actualidad. Al afirmar esto no se pretende ignorar la importancia de otros valores como los estéticos o los valores intelectuales. Los valores morales, por ejemplo, actúan como integradores de los demás, no como sustitutos de ellos. Ahora bien, la crisis de moralidad referida requiere adelantar un trabajo intenso en cuanto a una fuerte fundamentación en valores que deben tener asiento en instituciones como la familia y la escuela, por ejemplo. Brevemente, vamos a analizar el sentido de los valores, una aproximación mínima, digamos, al concepto de valores. Ortega y Gasset nota que cuando en la cotidianidad nos enfrentamos a un hecho, un fenómeno, un objeto, no solo activamos procesos cognitivos como la inferencia, comparación, contraste, análisis, entre otros, sino que también emitimos juicios de valor, en la medida en que expresamos opiniones positivas, negativas o neutrales frente a ellas. Por tanto, cuando conocemos a varias personas manifestamos apreciaciones positivas respecto a unas, negativas frente a otras, o evitamos emitirlas con respecto a otras. Este mismo ejercicio lo practicamos cuando degustamos una comida, por ejemplo, miramos una película, asistimos a una fiesta o vamos a eventos sociales en general. Con base en lo anterior, el problema frente a los valores consiste entonces en averiguar si tienen realidad o si por el contrario los inventamos, si concedemos un valor a las cosas y por eso nos parecen valiosas, o si más bien reconocemos en ellas un valor y por eso nos parecen valiosas. Frente a ello, Cortina piensa que los valores valen realmente por ello, nos atraen y nos complacen, no son una pura creación subjetiva. Por ejemplo, apreciamos como buenas aquellas cosas que son portadoras de sentido para nosotros, es decir, si en ellas subyace algún tipo de valor. Estas consideraciones llevadas al campo del derecho han de permitir al jurista un rol del sujeto pedagógico, en cuanto que puede coadyuvar a los individuos a entender que los valores no son una invención caprichosa del ser humano, sino que representan una realidad para los integrantes de una comunidad, que los acata para su normal desempeño al interior de la misma. Esta fundamentación pedagógica debe servir para minimizar los problemas que se puedan presentar en una comunidad dada. Cortina piensa que dado que estamos acostumbrados a fijar un precio a las cosas, la más de las veces pensamos que no solo determinamos su precio, sino también su valor. Pero conviene no confundir ambos aspectos, porque el precio sí podemos ponerlo, pero no el valor. Podríamos pensar en Oscar Wilde, quien decía que cínico es el que conoce el precio de todas las cosas y el valor de ninguna. En Internet leemos, por ejemplo, que el valor de una persona, de una cosa, está determinado por sus cualidades, las mismas que generan aprecio o consideración. El valor también está dado entonces por el alcance del sentido o de la importancia de un objeto o un sujeto. La realidad no es estática, sino dinámica. Contiene un potencial de valores latentes que solo la creatividad humana puede ir descubriendo. Las cosas, los valores deben ser internalizados de manera creativa. Esto no significa que podamos inventarlos de forma arbitraria. Así entendidos, más bien, estos orientan el comportamiento y la sensibilidad humana y han de ser acogidos por el individuo, puesto que estos orientan la vida de una determinada comunidad, incluso cuando dicho individuo considere que alguno de ellos no se ajustan a su concepción de vida. Si bien los valores son un concepto fundante intangible en la vida de una sociedad, en la actualidad se han sumido en una profunda crisis. Con frecuencia observamos, escuchamos, por ejemplo, en noticieros, relatos que dan cuenta de masacres, atracos, agresiones sexuales, entre otras formas de contravención de normas jurídicas. Esto provoca una reflexión por lo menos desde dos perspectivas. Desde la primera, se debe adelantar un trabajo intensivo sobre la epistemología de los valores, labor que debe estar amparada por la férrea orientación y el ejemplo en familia, actividad que se debe proyectar y fortalecer en la escuela y en sociedad. Se considera que la fundamentación epistemológica debe estar acompañada del buen ejemplo,
puesto que lo contrario se crearía una brecha insalvable entre lo que se teoriza en la escuela y lo que se observa en instituciones básicas como la familia, la escuela o la misma sociedad. Desde la segunda perspectiva, conviene reconceptualizar los valores. Nietzsche, por ejemplo, piensa que los conceptos como bien y el mal han existido a lo largo de la historia. Sin embargo, considera que es menester pensar en la posibilidad de crear nuevas categorías de bien y mal. Su planteamiento parece adecuado, puesto que si tomamos, por ejemplo, dos colores para referenciar un lugar común, desde el ámbito de los ejemplos, digamos negro y blanco, encontramos que de manera intermedia existen diversas tonalidades de los mismos que no necesariamente coinciden con la pureza ni del negro ni del blanco. En consistencia con lo que se acaba de afirmar, se puede decir que la historia muestra que los jóvenes de la era actual tienen cierta concepción distinta de las profesiones. Digamos, 2, 3 décadas atrás, los padres pedían, por ejemplo, a sus hijos que cursaran profesiones como medicina o derecho, posiblemente porque aquellos habían optado por tales campos de conocimiento y deseaban que sus descendientes recorrieran un camino similar al que ellos habían elegido. Sin embargo, en la actualidad podemos observar también cierta tendencia a otras inclinaciones y que se procura realizar las aspiraciones, por ejemplo, por medio del deporte, modelaje, de las oportunidades que ofrece la Internet, entre otros aspectos. Esto nos muestra que en su esfuerzo por avanzar en la vida han modificado su apreciación de conceptos acerca de lo importante, lo bueno, lo necesario, por ejemplo. Estas reflexiones tienen mucho que aportar al campo del derecho. La observancia de valores contribuye a armonizar la vida de los ciudadanos y en consecuencia es de esperar que disminuyan de manera sensible conflictos al interior de la comunidad. Se podría plantear esta ecuación. Después de proporcionar una buena educación en valores, han de disminuir los conflictos sociales. Por tanto, se alivianaría la carga de las autoridades judiciales y disminuiría la criminalidad. ¿Valdría entonces insistir en una formación en valores? Desde luego, la respuesta, pensamos, debería ser afirmativa y sin duda avala una férrea formación en valores humanos a nivel de escuela, sociedad y de familia. En conclusión, el paradigma crítico constituye un modelo distinto de percibir la educación y la pedagogía en general. En efecto, se trata de un esquema que implica repensar la labor del docente, de manera que ésta trascienda las fronteras de la escuela. Al hacer esto, se espera que la educación contribuya a potenciar el cambio social que requiere el momento histórico y cultural actual, como un prerequisito para potenciar la emancipación del individuo hacia horizontes más dignos y esperanzadores. Tal emancipación constituye una fuerza y un deseo que permean el ser total del individuo, de manera especial, de aquel que procede de las clases más vulnerables debido a que a lo largo de la historia ha permanecido en el autismo, debido a la humillación y discriminación del que ha sido objeto por parte de gobiernos las más de las veces. En este escenario su voz ha permanecido oculta, atrapada en el deseo y en la desesperación. Frente a este estado de cosas, será el jurista entonces un agente que ayudará a resistir tales embates y a recuperar su voz en la arena pública, al tenor de unos valores humanos que armonicen con su rol de ciudadano crítico y ejemplar. Bueno, muchas gracias. Espero haber estado dentro de los límites del tiempo. Construí el documento tratando de mantenerme en el rasero del umbral de tiempo. No sé si me quedan algunos minutos o si ya se cumplieron los 20. Quisiera de pronto rápidamente contextualizar, digamos, desde hace algún tiempo tengo cierto interés vital y académico acerca por ciertos, digamos, dispositivos de poder. Uno de ellos puede ser la enseñanza, particularmente cómo se enseña el derecho. ¿Sí? Tomo como referente una investigación reciente acerca de la enseñanza del derecho en Colombia en relación con otros países, ¿no? Algunos de Centroamérica, por ejemplo, Venezuela, México, otros de Iberoamérica, España, algo de Estados Unidos, de Inglaterra, pero digamos que de alguna manera un lugar común es que ha sido también, como en el caso de Colombia, un dispositivo para reproducir ciertas políticas del conservadurismo, ¿no? Y pues de alguna manera en esa dinámica, digamos que el derecho ha sido un dispositivo que de manera natural casi ha permitido naturalizar esa hegemonía del poder, ¿no? Bueno, en Colombia en el siglo pasado, para acceder a escenarios de poder así como
los romanos se involucraban en la milicia o eventualmente en Ecuador lo hacían desde el sacerdocio o en Venezuela los militares, en Colombia eran los abogados, ¿no? De manera que por eso me parece también una reflexión necesaria, ¿no? Porque de alguna manera, digamos, desde la lógica un poco organizacional del gobierno y del Estado han estado ahí, ¿no? Bueno, es un poco esa la presentación y pues espero el diálogo ya con ustedes, con la conversación. Gracias. Muchísimas gracias a los 4 expositores, respetuosos con el tiempo. Así que ahora abrimos un espacio para el debate. Les recuerdo a quienes nos están escuchando, porque por si alguien se incorporó un poco tarde, bueno, en primer lugar hablaron el doctor Carlos Juárez Centeno, el magíster Adrián Tuninetti, después el profesor Daniel Lanza. A ellos me atrevo a ponerlos en un bloque de internacional, ¿no? A los primeros hablando de Qatar, de los derechos humanos, universalidad, diversidad cultural, a Daniel, el peso de China, ¿sí? Y bueno, y finalmente el doctor Mora Campo, que abordó la pedagogía crítica, y en específico creo que propone Harold una reflexión sobre la enseñanza del derecho. Bueno, los invito al debate. De mi parte, si me permiten preguntar a los primeros expositores, a Carlos y a Adrián, estoy muy poco sensibilizada con los acontecimientos de Irán y con una maestría en estudio de género que estoy haciendo. Entonces ahí la CEDAW, pero con restricciones, y que bueno, van a venir los cambios, eso que señalabas, Adrián, perdón, creo que fue Adrián, de que bueno, que va a estar bajo observación Qatar, ¿no? Sobre ciertos progresos. Pero bueno, lo digo como mujer, ¿no? Porque la mirada es otra. O sea, me parece que los cambios para ciertos sectores tendrían que ser, no habría que esperar tanto, sobre todo donde la mujer, estando lo religioso ahí tan fuerte, bueno, vieron, el rol de la mujer es el de mujer, virgen, esposa, viuda, obligada a una fidelidad y a una monogamia forzada. En fin, quería saber, bueno, quería vuestra reflexión al respecto, y si quieren opinar sobre lo que está pasando en Irán, si son optimistas, si no son tan optimistas. Yo no lo soy, me entusiasma mucho, busco vídeos todos los días, pero no sé, lo veo bastante difícil. Les agradezco si me responden, y después ya vi que Mercedes ha levantado la mano. Gracias, María Julia, por la pregunta. Y Adrián, ¿querés empezar vos? ¿Querés que hable yo? Como vos quieras, si querés arrancar, después. Sí, yo creo que, bueno, primero Adrián me parece que está muy acelerado, porque últimamente en los congresos te dan 15 minutos y él no entendió que teníamos 20 cada uno. Entonces, bueno, aceleradamente leyó las conclusiones. Obviamente, María Julia, como dijiste recién, yo soy muy... A ver, yo en general trato de tener una mirada optimista, más optimista, para no Perdóname, Carlos, se está cortando los mucho, avances. Sí. Bueno, a ver si me acerco más porque no tengo auriculares. ¿Ahí? ¿Escuchan? Sí, se cortaba recién, era un problema de... Bueno, entonces, lo que quería decir, bueno, no es que tenga una visión optimista e ingenua, pero obviamente trato de revalorizar todo lo que se ha logrado o lo que se había logrado a nivel del derecho internacional de los derechos humanos, pero aún reconociendo que aún habiendo logrado unos avances que por lo menos hasta fin de siglo pasado eran evidentes en cuanto a la profundización de la democracia, había que reconocer que la paridad
y la igualdad primigenia que debería haber entre hombres y mujeres no es tal, ni siquiera en países centrales la es. ¿Qué vamos a esperar de países en donde todavía hay cuestiones religiosas fuertes? Y no nos debemos limitar al mundo musulmán o a los países árabes. Si también comparamos cierta ortodoxia judía en Israel, vamos a ver situaciones muy parecidas para con la mujer. En las provincias y algunos lugares de la República Argentina también vamos a ver que la efectividad en la igualdad entre el hombre y la mujer, que no es tal en ninguna parte del país, pero recrudece mucho más en provincias donde todavía ni se ha acatado el protocolo para la ley de interrupción voluntaria del cuerpo, del aborto o la libre disposición por parte de la mujer. Entonces, en ese sentido, hay contradicciones que son las contradicciones propias me parece a mí, de los procesos históricos, de las realidades, de la construcción política. Por otra parte, también es cierto que ha habido una construcción de la problemática de los derechos humanos occidentalizada, pero esto no quiere decir que con esto esté a favor de que las mujeres en otras latitudes no tengan para nada. Soy muy crítico de ello. Por eso creo yo de que hay dobles estándares, obviamente, en el mundo y en la recepción de los instrumentos internacionales como la CEDAW, que luego son receptadas con tantas cláusulas de reserva que prácticamente van en contra de la misma convención internacional. Entonces te digo, no solamente yo estoy a favor de que no deberíamos estar discutiendo los problemas de género, porque ni siquiera es un grupo vulnerable, pero ni siquiera son una minoría. Es más, creo que son más las mujeres en la población mundial que nosotros los varones. Y también debemos tener en cuenta que no hay que tener una concepción binaria de la sociedad. Es decir, ya no hay colectivos solamente binarios, sino que hay pluridiversidad de identidades, porque ya ni siquiera los gays masculinos o femeninos, sino que hay otras opciones que son totalmente novedosas a esa construcción binaria de la sociedad. Pero fíjate vos, ahora estamos discutiendo un problema muy importante, pero yo también señalé de que hace 20 o 30 años no íbamos a estar discutiendo la problemática de los derechos individuales, civiles y políticos. Prácticamente, desde el punto de vista del planeta o desde una visión occidental, eurocéntrica, todo lo que quieras, pero había una construcción que estaba prácticamente sin dudas de que estaban consagrados. Y hoy en día estamos discutiendo eso, ¿no? La garantía de los derechos individuales, civiles y políticos, a partir del atentado a las Torres Gemelas, con la Patriotic Act, y bueno, y todo lo que ha acontecido en el mundo, es decir, porque por ejemplo, el colega que habló de China, por ahí se la critica a China o a los estados del sudeste asiático por tener un estado presente, pero aparte de presente, vigilador. Y bueno, lo que acontece en Estados Unidos con las llamadas telefónicas, con el correo postal, con los emails. Bueno, lo que aconteció en la República Argentina en ciertos momentos donde había operaciones de inteligencia a cualquier ciudadano argentino cuando eso está prohibido, ¿no? Entonces, acepto tu duda, tu pesimismo. Yo siempre suelo decir que los derechos humanos se asientan
en aquellos 3 valores que son los pilares, ¿no? De los cuales siempre se discute 2, o se filosofa mucho sobre 2. La libertad y la igualdad, cuánto de libertad y cuánto de igualdad. Pero nos olvidamos que hay un tercero, que era la fraternidad en su momento, que hoy lo podemos interpretar como humanismo, como solidaridad. Yo quisiera saber, si fuéramos realmente todos humanistas y solidarios, no estaríamos discutiendo muchas de las cuestiones que todavía se siguen discutiendo en la problemática de respeto y protección de los derechos humanos, pero estoy en todo de acuerdo con vos. Le cedo la palabra a Adrián porque creo que como él fue el que habló rápidamente de esa perspectiva como mirada optimista Qatar, tal vez él pueda decir qué es lo que quiso referir rápidamente, ¿no? Sí, gracias, Carlos. Sí, tampoco es optimista, es plantear la realidad de lo que sucede en un país como Qatar y en general en los países arábigos o musulmanes, que es un camino que se recorre con flores y con muchas espinas también, con avances y retrocesos, ¿no? Y que no se pueden consagrar y que de hecho tampoco en Occidente pasó de un día para el otro. Recordemos que la mujer recién pudo votar en algunos países recién en la mitad del siglo XX, entonces también mirándolo desde un punto de vista occidental es muy difícil lograr de un momento a otro y tan rápido cambios en una cultura que lleva décadas y siglos de esa forma. Y respecto al punto de vista de Irán en particular, la protesta están extendiéndose a todo el país respecto a lo que pasó con esta mujer que murió, y es como fue una olla en hervidero, digamos, que en algún momento iba a explotar. Recordemos que cuando vino la revolución islámica al final a final de la década del 70, Irán era un país prácticamente occidental y una rara excepción dentro del ámbito arábigo, ¿no? Y después vino un retroceso muy, muy fuerte con esta revolución islámica y que, bueno, en algún momento todos esos avances, y más teniendo en cuenta con las redes sociales, con internet que penetra el interior de los estados de una forma que antes no pasaba, que en algún momento esto explota y esos avances se necesitan en algún momento de la historia, y que es lo que parece que está sucediendo en Irán, y que, bueno, como dije, no sé si se entendió o no, que hay que dimensionar también la perspectiva de lo que significa estos países que desde el punto de vista del avance de derechos humanos vienen mucho más atrasados que desde el punto de vista por lo menos formal desde el lado occidental, ¿no? No sé si se entiende más o menos lo que intenté plasmar. Sí. Yo con respecto a lo que decías vos, y para agregar un dato, sin conocer lo que preguntaste, que tenés toda la razón, María Julia, ¿no? Pero lo que la mujer votó por primera vez en 1975, 1976. En algunos cantones suizos ha votado recién a finales del siglo XX, y eso por ahí no lo tenemos en cuenta, para ver cómo la desigualdad es planetaria. Yo me acuerdo, antes de la pandemia o para la época de la pandemia, la CEO del New York Times fue despedida y ahí nomás contrataron un hombre y lo contrataron por un salario un 25% más del que ganaba ella. O sea, estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces, sí, yo creo que falta mucho. Es como el juego de la oca esto, ¿no? Avanzamos un paso, retrocedemos, sacamos los dados de vuelta y retrocedemos 6 casilleros, avanzamos 3. Pero, bueno, no sé si contesto, pero son reflexiones hechas a partir de tu pregunta. No, está bien, yo les agradezco, ¿no? Tenía que, no sé, era lo que se me había ocurrido, obviamente, plasmar. La CEDAW, obviamente, tampoco la ratificó la Santa Sede. Ahí vemos sus influencias, que explica también las diferencias que tenemos hacia el interior de nuestro territorio, ¿no? Que explica mucho, pero bueno, eso da para una discusión de horas, gracias. Mercedes bajó... Podemos hacer otro seminario.
Mercedes bajó la mano, pero ahí Pablo Palatinas, veo que te escuchamos, Pablo. Bueno, al profesor Lanza, que lo quiero felicitar por la exposición y retrospectivamente, porque creo que lo recuerdo de las primeras jornadas, 21 años atrás. Y lamentablemente no voy a estar a su nivel porque mi pregunta es bastante burda, porque está presentando una guerra en ciernes, que ojalá no sea por medio de armamentos, no lo sabemos, ¿sí? Pero también están los que dicen que el comercio es la guerra por otros medios, y la guerra está declarada. Y mi pregunta va a ser un poco burda, ¿no? Si nos conviene coquetear, si nos conviene apoyar a una de los dos y quién va a ganar. Pero antes querría repasar algunos de los datos que dio el profesor Lanza. Primero habla que desde el 2011 Estados Unidos y China son la primera y segunda economía del mundo. Con lo cual ya podemos dejar de acusar a Perón de que no estamos en un pie de igualdad con Australia, con Canadá, porque nada tiene que ver el peronismo. Es decir, indudablemente, geoestratégicamente, son países que están muy aventajados con estas dos economías que crecieron grandemente durante todos estos años. Además de ser uno 3 veces más grande que la Argentina, el otro casi 5 veces más grande que la Argentina y tener mucho menos habitantes. Y tener igual o más riquezas que nosotros. Quiere decir que si nosotros queremos pensar en crecer, creo que tenemos que estar muy interesados que crezca Brasil, que es la locomotora, porque esta ubicación geoestratégica es muy importante para proveerle materia prima a quienes nos van a vender productos elaborados. ¿Sí? Eso por un lado. Segundo, que seguimos leyendo intelectuales, seguimos viendo visiones de Occidente, y me parece que desde el 2010 no están pasando las cosas